Desde los albores de la humanidad, la crueldad ha sido un rasgo intrínseco en la naturaleza del ser humano. Inventos como la Dama de Hierro, el Toro de Falaris y el potro son conocidos por ser de los peores instrumentos de tortura a lo largo de la historia de la humanidad. Pero la crueldad siempre formará parte de nuestro ser. Yo mismo estoy siendo víctima de la peor tortura que existe en nuestros tiempos, la cual es llevar One Piece al día. Pero tengo que acabar con esta espiral de sufrimiento, así que voy a resumir One Piece entero para que nadie más tenga que sufrir lo mismo que he sufrido yo. Pero One Piece es muy largo, así que en este vídeo solo resumiré el arco del East Blue. Así que si no has visto One Piece, pero quieres hablar de la obra con la chica que te gusta, eres fanático de la obra y quieres volver a vivir el viaje, o eres hater de One Piece y quieres insultar a los fans con fundamento, quédate a ver este resumen. Oro, fama y poder. El hombre que lo consiguió todo, Goldie Roger, fue llamado rey de los piratas. Pero antes de morir, llevó a ríos de hombres a la mar, con unas palabras inspiradoras. Nuestro protagonista es un niño que se hizo amigo de unos piratas que le hablaban de sus viajes, lo que hizo que Luffy quisiera convertirse en pirata. Pero un día que estaba de chill en un bar, vinieron unos bandidos sospechosamente similares a cierta etnia que humillaron a Shanks. Luffy se enfada y se va, pero ahí descubrimos que Luffy se comió una Akuma no Mi. ¿Y qué es una Akuma no Mi? Pues básicamente es una fruta que te da poderes, pero a cambio te quita la habilidad de nadar y hace que el agua del mar te debilite. Es por eso que los fans de One Piece no se bañan, porque dicen que están haciendo una referencia a la Akuma no Mi. El caso es que a los días el patriarca gitano se lleva a Luffy al mar para desconectarlo del server, pero estos son atacados por un monstruo marino. El bandido es devorado, pero Luffy es salvado por Shanks, quien pierde un brazo. Hostia, eres un puto manco. Tranquilícense que hice el bachillerato de ciencias. Unos años más tarde, vemos cómo Luffy es pescado de dentro de un tonel y rescatado por un niño llamado Kobe, quien es rehén de una capitana pirata que también parece un tonel, llamada Alvida. Pero bueno, Luffy la one-shotea y llega junto a Kobe a una isla donde hay una base de la marina, ya que el sueño de Kobe es ser marine. El capitán de esa base es un marine corrupto que tiene preso a un cazarrecompensas llamado Zoro, el cual es liberado por Luffy. Ambos derrotan al capitán Morgan, le pegan un par de galletas a Kobe y se van de la isla. Mientras estaban en el mar, a Luffy le da hambre e intenta cazar un pájaro, pero el pájaro se lo lleva y lo deja caer en una ciudad donde se encuentra con una mujer que había robado un mapa de la Grand Line a un pirata payaso. ¡Felicidades! ¡Nació homosexual! No, ese payaso no. El capitán Buggy, quien será el próximo rey de los piratas, ya lo veréis. Nami secuestra a Luffy y se lo entrega a Buggy, junto al mapa para fingir que se une a su tripulación. Pero Buggy lo obliga a disparar a Luffy para demostrar su lealtad. Nami no lo hace porque es buena, en lo que aparece Zoro y empiezan a pegarse. Ah sí, por cierto, Buggy es el usuario de la Bara Bara no Mi, lo que hace que este se pueda desmembrar. Pero bueno, ganan los buenos, y Nami acepta unirse a la tripulación de Luffy. Así que ahora ya tienen navegante. Se van en barco y llegan a una pequeña isla en la que hay una pequeña aldea en la que vive Usopp, el hijo de un compañero de Shanks. Usopp se la pasa yendo a ver a Kaya, una chica rica que vive en el casoplón del Coletas. Pero Usopp es un mentiroso y siempre le cuenta fantasmadas. Porque me estaban mirando la novia y la hermana, y yo qué culpa tengo, eso me pasa por eso. Pero un día Usopp escucha al mayordomo diciéndole a un tío que es como Michael Jackson que van a matar a la Cayetana. Pero en la aldea nadie le cree, así que se quedan solos contra la invasión pirata. Por cierto, el Michael Jackson este es un hipnotizador. ¿Y por qué le llamo Michael Jackson?
Pues porque habla parecido, hace el moonwalk y es sospechosamente cercano con los niños de la aldea. En realidad, el mayordomo es un capitán pirata que lleva años fingiendo ser mayordomo para ganarse la confianza de Kaya. Pero al final el mayordomo es derrotado en un combate muy tenso en el que descubrimos que la habilidad de este es atacar por sorpresa dando pasos silenciosos, igual que tu tío cuando iba a tu casa en Nochebuena. Bueno, el caso es que como agradecimiento por haber salvado a la chica, el otro mayordomo de Kaya le regala un barco a la banda del sombrero de paja, el Going Merry, que tiene cabeza de cabra, como el demonio. No es coincidencia. Ah sí, y Usopp se une. Mientras navegan, se encuentran a unos amigos de Zoro, pero Luffy quiere un cocinero en la tripulación, así que se dirigen a un restaurante que hay en medio del mar. Aunque Luffy se carga el restaurante y es obligado a trabajar gratis. Aunque bueno, es mejor eso que trabajar en el Burger King, ¿verdad? En ese restaurante trabaja un cocinero mujeriego llamado Sanji, quien le pega a un marine que le falta el respeto a su comida. Sabe raro. Y no son las especias. Después viene un náufrago hambriento pero no tiene dinero, así que todos le niegan comida. Es como ir al psicólogo en Estados Unidos siendo universitario. Solo eres un loco maldito. ¿Qué? Eres un enfermo, delirante, retorcido. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Crees que serás recordado? Eres un psicópata, patético, que suplica atención. Vas a morir solo en Arkham. No. Eres un don nadie. Pero bueno, Sanji le da de comer. Al rato el tío al que Sanji alimentó vuelve con su capitán, el cual es Don Krieg, el pirata más fuerte del East Blue, que es el mar donde pasa esta parte de One Piece. Aunque bueno, ser el más fuerte del East Blue es como ser el más fuerte de un gimnasio de CrossFit, no tiene ningún mérito. El caso es que Don Krieg quiere robar el barco, o si no, los matará a todos. Entonces descubrimos que cuando Don Krieg entró a la Grand Line, el mar donde se encuentra el One Piece, fueron derrotados por un solo hombre, que hundió una flota de 50 barcos él solo. El dueño del restaurante nos dice que ese hombre se llama Dracul Mihawk, quien es el espadachín más poderoso del mundo, el tipo al que Zoro está buscando. Pero mientras hablaban, vemos cómo aparece Mihawk en persona y corta el barco de Don Krieg como si fuese de papel. También nos enteramos que entre todo el meollo, Nami los traicionó y se llevó al Going Merry y los tesoros. Todas son iguales. Prefiero ser un lobo solitario que un lobo rodeado de hienas. Luffy le dice a Zoro y a Usopp que vayan a seguir a Nami. Pero antes, Zoro reta a Mihawk a un duelo. Aunque Mihawk es mucho superior a él y acaba haciéndole una herida muy profunda, pero evita matarlo porque Zoro se gana su respeto. Apuñalamiento pero entre coleguillas ahí en plan la tontería, ¿sabes? Yo qué sé. Tú yo qué sé. Entonces Zoro levanta su espada y dice esto. Luffy quiere pagar su deuda derrotando a estos piratas y convencer a Sanji para unirse a su tripulación. Ah sí, Sanji pelea dando patadas. Tras derrotar a los piratas, Luffy se enfrenta a Don Krieg, quien es como una especie de inspector gadget que usa artefactos. Pero no pasa nada porque Luffy le gana. ¡Helicóptero, helicóptero! Al final, Sanji se une a la tripulación como cocinero y va junto a Luffy y el amigo de Zoro a buscar a Nami. Mientras van de camino, el amigo de Zoro nos explica que Mihawk es un Shichibukai, que son 7 piratas que le dan parte de sus botines a la marina y a cambio ellos pasan por alto sus crímenes.
Exacto, igual que lo que pasaba con Harvey Weinstein. También nos enteramos de que Nami se dirige a un sitio llamado Arlong Park, que es la base de un pirata llamado Arlong, quien es un hombre pez. Hombres pez, o sea, furros de agua, lo que faltaba. Que por cierto, tengo dos dudas. Si Arlong Park está lleno de hombres pez, ese sitio tiene que oler fatal. Es como un sitio lleno de pescado, es asqueroso. Y si un hombre pez se come una Akuma no Mi, tiene que estar chetado, ya que puede respirar bajo el agua. Pero bueno, ya estoy desvariando mucho. Volvamos al resumen. Zoro, Usopp y el tío con el kanji de mar tatuado en la cara llegan a Arlong Park. Pero Zoro es capturado por un tritón, ya que los otros dos se fueron corriendo porque son unos cobardes. Y Zoro es llevado ante Arlong, donde descubrimos que Nami forma parte de su tripulación. Pero Zoro, atado de manos y pies, se tira al agua para ser salvado por Nami. Zoro hace esto a propósito, para ver si Nami los salvaba y así confirmar si los consideraba amigos. Zoro es muy zorro, ¿eh, chicos? Gracias. Este ha sido el mejor chiste de mi carrera. Bueno, en fin, en el pueblo Usopp conoce a la hermanastra de Nami, que nos dice que Arlong hace que todos los pueblos de la isla le paguen impuestos, y si una persona no le paga, destruirá todo el pueblo. ¿Dónde he visto esto yo antes? Además, Arlong es muy racista con los humanos, porque los humanos discriminan a los hombres pez. Es como un Black Lives Matter de pescados. Aprovechando que Arlong está fuera recaudando impuestos, Nami libera a Zoro para que éste escape. Pero en vez de escapar, Zoro hizo sashimi con los hombres pez, porque por muy racistas que sean los tritones, nadie es más racista que Zoro, y esto lo iremos viendo a lo largo de la obra. Mientras tanto, Luffy, Sanji y el amigo de Zoro llegan a la isla y se reúnen con Zoro y Usopp, quienes les confirman que Nami sigue siendo miembro de su tripulación, pero no lo puede admitir, porque si no Arlong los mataría tanto a ella como a su aldea. Aunque también vemos a Nami diciéndole a su hermana que quiere olvidar a los sombreros de paja, pero no puede, porque por primera vez en su vida fue feliz. Aquí también nos enteramos del pasado de Nami. Nami y su hermana eran huérfanas hasta que las encontró Bellemere, o Belmer. ¡Hola, con el Monsieur Franchute este! Ella decidió cuidarlas, pero eran pobres. Incluso a veces Belmer pasaba hambre para que comiesen sus dos hijas. Sí, que todo muy bonito hasta que llegó Arlong a cobrar la trimestral de Hacienda. 100.000 berries por adulto y 50.000 por niño. Pero Belmer no tiene tanto dinero, así que solo puede pagar la vida de sus hijas. Arlong vio que Nami tenía mucho talento para dibujar mapas y se la llevó a trabajar para él. Arlong tiene mano de obra infantil como Amancio Ortega. Pero Arlong hace un trato con Nami. Si ésta logra reunir 100 millones de berries, podría comprar la libertad de su pueblo. 8 años después, ya casi los ha logrado reunir, pero Arlong tiene a la marina comprada, así que los manda a que le quiten todo el dinero para que vuelva a quedarse a cero. Joder, esto es como lo que pasa con la cuota de autónomos. Los aldeanos se encabronan y van a linchar a Arlong, aunque sepan que van a morir. Nami, impotente, empieza a llorar y a apuñalarse en el tatuaje de Arlong, en lo que aparece Luffy. Pero esta escena es muy emocionante, así que la voy a dejar íntegra.
Al llegar, Luffy le da una galleta al Malcolm X Pescanova humillándolo. Zoro y Sanji se enfrentan a la tripulación de Arlong, pero Zoro sigue herido por su batalla contra Mihawk, así que se desmaya del dolor. Pero Zoro está chetado, y le prometió a Luffy que no volvería a perder jamás. Así que se levanta hecho polvo y les pide las espadas a sus dos amigos, ya que las suyas estaban rotas. Y acaba haciendo pulpo a la gallega. Arlong se encabrona y empieza a atacar a Luffy. Este combate es muy tenso, pero esto es un shonen de pelea, así que obviamente Luffy le gana. Luego todo el pueblo hace una fiesta y el marine les devuelve todo el dinero que le ha quitado al Nami. Pero al volver a la base, pone en busca y captura a Luffy y a su tripulación, ya que han derrotado a muchos piratas famosos. Así que Luffy se hace conocido por todo el mundo entero. Y eso hace que la noticia llegue incluso a oídos de Shanks. Luffy y su tripulación llegan a Locktown, el lugar donde Goldie Roger nació y fue ejecutado. Aquí se separan. Luffy se pone a jugar y el resto se van de compras por ahí. Pero conocemos a un marine fumeta que va tras Luffy, el Capitán Smoker. Él y Luffy se pelean. Ah sí, y Smoker es un usuario de la Akuma no Mi y tiene poderes de humo. O sea, su cuerpo se convierte en humo y puede controlarlo. Sí, está un poco roto. Después de todo el lío, Luffy vuelve a la plataforma de ejecución, donde es acorralado por Buggy y Alvida. Sí, ahora está delgada, porque hace ayuno intermitente. Aunque Luffy es salvado por un conveniente rayo. Pero Smoker se queda flipando, porque Luffy sonrió de la misma forma que Goldie Roger antes de morir. Pero bueno, Smoker le da una paliza a Luffy, aunque aparece este tío encapuchado a salvarlo por algún motivo, lo que hace que Luffy y sus amigos puedan escapar, dirigiéndose a la Grand Line. Pero hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que descanséis bien con este podcast para conciliar el sueño. Lo que tarde en sacar la siguiente parte dependerá del apoyo que tenga este vídeo, así que ya os la sabéis. Nos vemos en la próxima para entrar a la Grand Line. Que tengáis dulces sueños.